Hombre, qué caray, pues ahora resulta que el INE tiene facultades para pedirle al presidente que baje un evento, sí, que baje una de sus publicaciones en YouTube, en redes sociales, de cuando presentó las iniciativas de ley, una batería, un paquete de más de 20 iniciativas de ley al Congreso, a la Cámara de Diputados, fue Cámara de Origen. El INE pues, sí le busca tres pies al gato, tanto el INE como en este caso la Suprema Corte de Piña, están lanzados ya como parte de lo que es una campaña mediática y estar en contra del presidente de la República, que les ha hecho caso en todo, pero en esta creo que sí los mandó por un tubo, porque las atribuciones que tiene el titular del Ejecutivo Federal de presentar iniciativas de reforma y hacerlo público no tiene nada que ver con el INE, ni tiene que ver con procesos electorales. Eso fue el 5 de febrero, ¿lo recuerda usted? El 5 de febrero, un acto solemne, se celebra un aniversario más de la promulgación de la Constitución Política Mexicana. El presidente aprovechó la fecha para presentar estas iniciativas de ley. El INE, como esperpento, actúa de manera facciosa y de manera irregular. Sabemos que Claudia Zavala es la que mueve al INE porque es la Comisión de Quejas y Denuncias. Es la eterna presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias. Sin embargo, el presidente sí está en su derecho de no hacerles caso, porque le dieron un plazo de 6 horas. 6 horas y debe bajar ese evento del 5 de febrero. Las campañas iniciaron el 1 de marzo y aunque hubiesen iniciado las campañas, el presidente tiene facultades como titular del Ejecutivo en las cuales ni doña Lencha ni Claudia Zavala pueden intervenir. Eso está claro, que no lo quieran entender, ese es otro boleto. Y aunque poco se le ha dado vuelo, este asunto se va a tomar y se va a tratar en la Cámara de Diputados, que ya estuvo de andar con tibiezas. Creo que debe haber un extrañamiento y una solicitud de juicio político que es muy difícil, sí, pero que se lleve a cabo. Solamente así van a calmarse estos personajes que están actuando de manera facciosa. El INE ordena modificar evento de AMLO donde presentó paquete de reformas. La Comisión de Quejas y Denuncias aprobó las medidas cautelares para que se retire el contenido de la conferencia y el evento del 5 de febrero en un plazo de 6 horas. Esto fue lo que solicitó el INE. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó al presidente López Obrador eliminar o modificar la conferencia y evento del 5 de febrero, donde presentó su paquete de reformas por hacer posicionamientos electorales que podrían incidir en la ciudadanía. Por 2 votos a favor y 1 en contra, se aprobaron las medidas cautelares para que retire el contenido en un plazo de 6 horas y también una tutela preventiva para que el presidente se abstenga de realizar manifestaciones sobre el tema de los temas electorales. Jorge Álvarez Maínez denunció al presidente López Obrador por vulnerar el principio de equidad y neutralidad de la contienda por sus expresiones durante la conferencia y evento del 5 de febrero en el recinto parlamentario de Palacio Nacional. En dicho evento, el mandatario realizó una exposición de su paquete de reformas a la Constitución, por lo que la comisión advierte que sus expresiones fueron de naturaleza electoral, por lo que desde una óptica preliminar podrían incidir en la ciudadanía. La consejera Claudia Zavala, dueña del INE, recordó que en un primer momento la unidad técnica de lo contencioso electoral había desechado la queja, sin embargo fue impugnado y la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó admitir la queja. Uno de los argumentos del Tribunal Electoral fue considerar el deber de neutralidad del presidente de la República y la imparcialidad del uso indebido de recursos públicos. Además, el tribunal advirtió que en este evento el mandatario hace una referencia a su proyecto político, el cual identifica con la prevalencia de su proyecto de transformación las fuerzas políticas que lo conforman y pide apoyo de la gente para que su movimiento pueda continuar. Así de desesperados están estos personajes. Ahora, ¿tiene el INE facultades para esto? No, no las tiene. No las tiene, pero se las agencian. El INE ha estado incluso tratando el tema relacionado con terminar las mañaneras, que no pudieron hacer, saben que no pueden, pero bueno, lo van a intentar. Este es el evento que le pidieron al presidente que no diera a conocer. Nuestro país ya se acabó con esa pesadilla. El empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar en esos 36 años con una pérdida sistemática y permanente
del poder adquisitivo del salario. Bueno, ahí tiene parte, nomás nada, solamente lo puse para que usted tuviera un punto de referencia respecto a cuál es lo que ellos quieren que se baje, que nadie lo pueda ver. Lo van a ver, entre más le den vuelo, más lo va a ver la gente. El INE da ultimátum a AMLO, tiene menos de 6 horas para eliminar videos sobre reformas. A ver, y en ese contexto le explico a usted que el INE no tiene esas facultades. El Instituto Nacional Electoral tiene que ver con temas electorales, y si aún en ese evento el presidente se haya referido a temas de tipo electoral, pues fue el 5 de febrero, nada tiene que ver con el tema actual de las elecciones. No se puede meter hacia el INE a priori, a la fuerza, con el presidente de México, porque no está en funciones es decir, no está actuando como un representante político, como sí lo hace el INE, como lo hace el tribunal, incluso el Poder Judicial. Ese tipo de eventos donde el INE quiere dictar la agenda política, y eso ya lo hacen, y doña Lencha está calladita, ella muy seria. El diputado Noroña anunció que este tema lo van a ver en la Cámara de Diputados, y ojalá no sean tan tibios, porque si alguien ha pecado de tibieza en actuar en contra del INE, y aunque lo expongan ahí en el INE, pues eso no deja de ser solamente una exposición de los hechos, sin tomar acciones que frenen a estos personajes que se sienten o se creen por encima del Poder Ejecutivo, y un organismo autónomo no puede estar por encima del titular ejecutivo, menos cuando es un paquete de reformas en donde sí, precisamente va la reforma político-electoral. Creo que de fondo eso fue lo que les habría molestado. El diputado Noroña, en su videocharla del 12 de abril, Noroña comentó del tema y dijo esto. Y el INE le pide al compañero presidente que retire de sus redes el paquete de reformas y que retire el evento que hizo el 5 de febrero presentando esas reformas en lo que fue la Cámara de Diputados en el siglo XIX. Pues es una cosa verdaderamente infame, es una cosa verdaderamente gravísima, es una situación verdaderamente deleznable. Entonces, déjenme cambio porque aquí hay una... la piñata es un sí, hombre, es terrible. Entonces... Bueno, esta situación, claro que es terrible, pero más terrible es dejarlos sin hacer nada al respecto. Más terrible es que puedan hacer lo que les dé su gana, sin siquiera meter las manos. Y creo que los diputados son los que pueden, diputados y senadores, los representantes ante el INE, creo que tienen elementos suficientes para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación? No basta tratarla en la Cámara de Diputados, de hecho, creo que deben ir un poco más allá, y sería muy saludable que iniciaran un procedimiento de juicio político. Creo que sí se puede. ¿Por qué no se va a poder? Están en su derecho, pero bueno, pues luego eso es lo que pasa cuando están tan tibios. ¿Qué dijo Noroña respecto a este tema? Es que fue amplio en el tema respecto a esa situación. Y la verdad es que pues tampoco tienen por qué oír lo que estamos comentando, pero yo llegué primero ahí y había otros lugares donde podía haberse ido y no, ahí va, a un lado de Culebra. Mis lentes creo que se quedaron allá, ¿no? Y está retrasado el vuelo. Ha sido un vuelo muy pesado, 3 horas y ya. Entonces, saludarte, Filosofía, Terapia Gestal, Fabila, Compositor, Cuarta Transformación, porque los persigo. Y esa sí es una dictadura. No hay ninguna libertad de criterio. Hay un hecho gravísimo de imposición y ahí se quedan calladitos. Reitero, es la primera vez que se hace en el Poder Judicial. Y alguien dirá, siempre hay una primera vez. Pues sí, pero no persiguen a los que protegen del crimen organizado, a quienes protegen a gente que está haciendo verdadero daño, a quienes sueltan a políticos corruptos.
ladrones, criminales, grave. Bueno, ya ese es el tema del Poder Judicial, y también tiene razón Noroña con lo que habla. Ahorita estoy en el tema de cómo es posible que puedan silenciar al presidente de la República. No pueden. Ellos están en esa dinámica, es cierto, el INE está en esa dinámica. Intentaron quitar las mañaneras también, tampoco pudieron. Es que no es tan sencillo como ellos creen, o ellos piensan que son todopoderosos y no lo son. Porque pues el presidente se va a inconformar, así de sencillo, va a presentar su queja ante el Tribunal Electoral. Me imagino que ya el área jurídica de Presidencia de la República ya emitió la inconformidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que les enmienden la plana, porque parece que están, yo no creo, siendo especialistas en temas electorales y de legalidad en el país, no creo que desconozcan cuál es la situación respecto a este evento, donde el presidente habla de las reformas que plantea ante el poder, en este caso, ante el poder legislativo, que es su atribución, es su facultad, y como jefe del Estado mexicano, pues hombre, no entiendo dónde está, pues que llamó a que sean congruentes, a que voten o a que se siga la cuarta transformación. Pues eso es parte de un discurso en el que se da, fuera del proceso electoral, repito, fuera, y aún que fuese dentro del proceso electoral, están poniendo cosas de más, y eso no lo han hecho apenas ahorita. Eso lo vienen trabajando con tiempo. Ya ve que quisieron quitar las mañaneras. Bueno, pues ahora las reformas. Lo que pasa es que en esas más de 20 reformas presentadas ante el Poder Legislativo en este evento que usted ve, el presidente López Obrador también, pues, en ese contexto, subió lo que es la reforma político-electoral, que sería una modificación de fondo al mismo Instituto Nacional Electoral, y desde luego, entonces se acaban los privilegios en esas iniciativas de reforma, y pues sin poder hacer otra cosa. Entonces baje ese video, porque habla de temas electorales. ¿Y qué? Eso fue el 5 de febrero. Las elecciones, bueno, los procesos electorales, las campañas iniciaron el día 1 de marzo. ¿Dónde está el problema? No, pues si van a revisar todas las mañaneras desde que inició el año, pues van a bajar más. Es lo que quisieran. El sueño dorado de ellos es poder, que la Constitución les permitiera ir en contra no solo del Poder Ejecutivo, porque bueno, ya el tema político se entiende, ¿no? El tema de lo que es la contienda electoral que vemos entre los partidos PRI, PAN y PRD, Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y el Movimiento Ciudadano en solitario, eso se entiende. Ahí cualquier cosa pues es tema de conversación, es tema electoral. Pero en eso no se ha metido el presidente, no se ha metido para nada. Pero les encanta el juego de poderlo someter. No lo van a someter. El presidente ya los mandó por un tubo. Sabe que Tadei es poco menos que nada en el INE, y sabe que el grupo que lidera Claudia Zavala es el que está detrás de todo esto. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Incluso la ha llamado filopanista a Claudia Zavala, porque sabe que es la vocera de Lorenzo Córdoba Vianello, que sigue metiendo las manos junto con Hipón Murayama en el INE. Por lo pronto, peladeras no hay, no se va a bajar, y esperen a que llegue la resolución del Tribunal Electoral. Tampoco puedes decir en tantas horas, no, pues si no es un delito grave. Eso no es un delito grave. Recuerden que durante muchos años la corrupción no fue delito grave, principal problema de nuestro país durante décadas, y no se podía pues ni siquiera consignar a alguien por el hecho de cometer actos de corrupción. ¿Se imagina?